A ver, de todos los milagros que se le atribuyen a Jesús, hay uno que de verdad te deja pensando, que genera preguntas. No es una curación, ni un acto de compasión, es un acto de juicio contra un árbol. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en este misterio para entender qué hay realmente detrás de la higuera seca. La escena, tal y como la cuenta el Evangelio de Mateo, es súper directa, casi brutal. Jesús tiene hambre, ve una higuera con pinta de tener fruto, se acerca y nada, solo hojas. Así que la maldice y se seca al momento. Claro, la pregunta salta al momento. ¿Por qué un acto tan desproporcionado? ¿Un arrebato de ira simplemente por tener hambre? Es que no encaja, ¿verdad? Choca frontalmente con esa imagen de paciencia y misericordia que vemos en tantas otras historias. Aquí es donde empieza de verdad la investigación. Vale. Para empezar a desenredar este misterio, lo primero es entender que este milagro es único. De todos los que se le atribuyen es el único que es un acto de juicio, un milagro de destrucción, aunque sea solo sobre una planta. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque este momento nos muestra como una fotografía de esa doble naturaleza de Jesús de la que hablan los textos. Por un lado, su lado humano, tiene hambre, una necesidad física básica, y por otro, su lado divino, con una sola palabra, ¡pum!, ejerce un poder total sobre la naturaleza. Pero claro, esto solo hace el misterio más grande, porque usar ese poder para destruir algo en vez de, hacer que apareciera fruto. Y aquí, atención, porque llega la primera gran pista. Y no es una pista teológica, para nada. Es botánica. La clave para entenderlo todo no está en el hambre, sino en cómo funciona una higuera. Este es el dato que lo cambia todo, de verdad. A diferencia de lo que pasa con otros árboles, en las higueras de esa zona los primeros frutos, los higos tempranos, salen en las ramas antes de que el árbol se llene de hojas. Así que claro, cuando Jesús ve desde lejos ese árbol lleno de hojas, no es que se hiciera ilusiones sin más, no. Ese follaje era una señal, un anuncio a bombo y platillos de que debía tener fruto. Era una promesa. Entonces, la clave de todo el asunto es esta. El árbol no es juzgado por ser estéril, sino por aparentar que era fructífero. El problema no era la falta de higos, sino el engaño de las hojas. Era todo fachada, una promesa vacía sin nada detrás. Vale, ya tenemos la parte literal, la lógica del asunto. Pero ahora vamos a subir un nivel. Vamos al plano simbólico. Porque en la tradición bíblica, casi nada es solo lo que parece a simple vista. Vamos a ver cómo esta historia se hace mucho más grande. Y esta conexión, de verdad, es fundamental. Una y otra vez en el Antiguo Testamento, los profetas como Oseas o Jeremías usan la higuera como una metáfora para hablar del pueblo de Israel. Tanto Jesús como sus discípulos conocían este simbolismo a la perfección. Y la comparación es que es perfecta para entender la parábola en acción. La higuera, con todo ese follaje vistoso pero sin nada que ofrecer, se convierte en un espejo de la situación espiritual de la nación, tal y como Jesús la veía en ese momento. Una apariencia externa de religiosidad, con todos sus rituales, sus normas, el templo, pero sin el fruto real de la justicia y la fe sincera. De repente, lo que parecía un simple enfado con un árbol se convierte en una declaración potentísima, en una imagen que grita. Es un juicio profético contra la hipocresía, contra esa fe que es pura apariencia, que tiene muchas hojas pero no alimenta a nadie. Pero ojo, que esta parábola hecha acción no sucede porque sí, en un momento cualquiera. No. Los evangelios la colocan justo al lado de otro evento clave, y al juntarlos, la lección para los discípulos se vuelve todavía más profunda. Los evangelistas, cuando escriben, no dan puntadas sin hilo. Fijaos en el Evangelio de Marcos, por ejemplo. Allí, la historia de la higuera funciona como un sándwich, como un paréntesis literario que envuelve otro suceso fundamental, la purificación del templo. Fijaos bien en la secuencia de los hechos. El mismo día que maldice al árbol por su falsa apariencia, entra en el templo y lo pone todo patas arriba, echando a los mercaderes y acusándolos de convertir una casa de oración en una cueva de ladrones. La conexión temática, es que es imposible no verla. Por un lado, tenemos el árbol, el símbolo de la naturaleza, una promesa vacía, una representación de la falsedad religiosa. Y justo al lado, el gran símbolo religioso, el templo, el centro de la fe judía que, en vez de dar el fruto de la oración y la justicia, se había corrompido con el comercio. Jesús está juzgando exactamente lo mismo en los dos sitios, una fachada grandiosa sin una espiritualidad real detrás. Así que, al final, vemos que esto no es una historia sencilla con una sola lectura. ¿Qué va? Tiene como mínimo 3 capas de significado. Es un juicio simbólico, es una lección sobre la necesidad de que la fe tenga resultados prácticos y es un aviso de lo que iba a hacer justo después en el templo.
Bueno, y después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el mensaje final de todo esto? Pues que lo que a primera vista parecía un arrebato o un gesto de ira sin más, resulta ser una lección perfectamente calculada. Una parábola en acción. En lugar de contar una historia sobre la hipocresía, Jesús la puso en escena, creando una imagen superpotente que sus seguidores jamás olvidarían. De aquí se pueden sacar varios principios que la verdad siguen siendo relevantes hoy. Primero, que la apariencia sin sustancia, al final, no vale nada. Segundo, que la fe no es solo una cuestión de creer, sino de hacer, de producir fruto. Y tercero, una idea un poco más dura, que aquello que no cumple su propósito, al final, es descartado. Y esta idea no es algo aislado, resuena en muchas otras de sus enseñanzas, como en esta frase del Evangelio de Juan. La idea de ser fructífero no es un tema menor, es un pilar de su mensaje. La expectativa está clara. La fe tiene que notarse en acciones concretas. Y así, el misterio de la higuera seca queda en gran parte resuelto. Pero como todas las buenas historias, nos deja una pregunta en el aire. Una pregunta que va más allá de la historia y nos interpela hoy. ¿Dónde vemos esas hojas vistosas que esconden una falta de fruto real? Ya sea en la vida de cada uno, en nuestras comunidades o en las grandes instituciones que nos rodean. La pregunta sigue abierta.